se titula Promesas y Advertencias. ¿Cómo se llama la enseñanza? Promesas y Advertencias. ¿Sabe una cosa? Hace un año yo trato siempre de estar haciendo memoria y ejercito la memoria. Eso es bueno para prevenir el Alzheimer, ¿no? Estos aparatos ya nos dicen cuando alguien cumple años. Y en mi época uno se memorizaba números telefónicos, la dirección de la casa, se memorizaba cumpleaños, una cantidad de cosas y ahorita ya no. Y a mí me gusta hacer ejercicios de memoria a corto, mediano y largo plazo. Y recuerdo que para esta época, el año pasado, yo me estaba recuperando de una fractura en mi rodilla izquierda. Y para esos días yo había tomado la opción de ir a donde un médico particular. Yo estaba pagando unas citas con un especialista, un ortopedista particular en una muy buena clínica de aquí de Cali, y a la vez lo estaba alternando con mi EPS. Yo no voy a hablar mal de las EPS porque estamos en este momento en una situación muy delicada con el tema de la salud, pero me llamó mucho la atención esto. Yo iba donde un especialista y el especialista me miraba la rodilla, me miraba las radiografías y me decía, vas bien. El tema es que la fractura implicaba que si yo no me cuidaba, había que operar. Pero el especialista me había dicho, usted durante un mes va a tener el pie quieto, rígido, no se vaya a exceder, no haga cosas que siempre hacía, va a estar acostado lo que más pueda. Y yo traté de cumplir la norma. Y cuando yo me presenté a donde el especialista, pagado de manera particular, me dijo, vas bien. De manera simultánea, fui al médico de la EPS. Y me llamó mucho la atención que el médico de la EPS parecía, yo no lo puedo juzgar, pero parecía estar empeñado en operarme. Él quería operarme. Entonces el médico en la EPS me dice, por favor, acuéstese en la camilla. Era un hombre, recuerdo, alto, con sobrepeso. Y entonces me hace doblar la pierna hacia atrás y apoya su peso sobre mi pierna. O sea, una cosa que yo realmente le duele, pues claro, me duele. No, estoy que operar, esos son meniscos. El otro médico, pagado en una de las mejores clínicas, con conocimiento, me dijo, va bien. El de la EPS, literalmente hasta mi esposo me dijo, parece que usted le va a partir la pierna otra vez. Me hizo acostar de lado y luego de lado apoyaba su cuerpo y me hacía la pierna hacia atrás. O sea, o me la partía o me la partía. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo tenía de todas maneras que hacer con la EPS porque me mandaron 30 terapias y cada terapia costaba 80,000 pesos cada terapia y eran casi 2,5 millones de terapias. O sea que yo tenía que la EPS me aprobara las terapias. Entonces sí o sí tenía que hacer el tratamiento con la EPS, pero en ese momento recordé qué tan importante es el conocimiento y qué tan importante es ir donde la gente correcta. Escúcheme eso que le estoy diciendo. Con la salud no se juega. De hecho, le quiero contar, el día viernes fui a visitar a la hermana Clemencia que la operaron, le retiraron la vesícula, fui hasta un día a verla por la mañana y me decía todo lo que le tocó pasar en una de las clínicas de aquí de Cali y ella en la clínica 8 días tirada en el piso en urgencias, 8 días. Y ella estando en esa clínica me decía, pastor, yo comprobé que en esa clínica especialmente quieren que los pacientes se demoren, porque entre más se demoran, más van a cobrar. Había una señora que llevaba 30 días en urgencias y no la atendía, con los pies hinchados, en una silla sentada. ¿Usted se imagina? 30 días. Es una de las clínicas más malas de Cali, me reservo el nombre. Pero le quiero decir, yo le dije esto a la hermana Clemencia, le dije, hermana Clemencia, hay cosas en las que uno no debe escatimar y una de esas cosas es en la salud. Así que mi recomendación, si usted puede tener una buena EPS, si usted tiene la posibilidad de pagar una prepagada, de tener unos beneficios en cosas que uno debería tener como prioridad, hágalo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si usted le paga a un mal maestro, usted va a aprender mal. Si usted le paga, mi hijo a veces toma clases de algunas materias para fortalecer y llevamos a alguien que sabe mucho y esa persona le enseña bien. Yo no me puedo sentar a mi hijo a enseñarle matemáticas porque yo para la matemática escasamente lo básico. Mi esposa sí sabe. Mi esposa le enseña los números, etc. Pero el tema de ella es la pedagogía, porque comienzan a pelear 5 minutos después.
están dos por uno, están peleando ahí, entonces llevamos a alguien que sabe del tema. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Cuando alguien sabe y te enseña bien, vas bien, porque el conocimiento produce en tu vida libertad, el conocimiento trae poder, el conocimiento te ayuda a avanzar. Y he estado pensando mucho acerca del conocimiento que se imparte en las iglesias. En muchas iglesias nos han dicho cosas que no dice la Biblia. En muchas iglesias nos han enseñado cosas que en realidad no es verdad. Escuchen, si yo no pongo en juego mi salud, si yo no pongo en juego la educación de mi hijo, por ejemplo, lo tengo estudiando inglés en algo que se llama Kumon, que es buenísimo, es una metodología japonesa buenísima, buenísima, lo tengo ya hace un tiempo, allá hace un año, y este hombre ya entabla conversaciones en inglés y ha aprendido mucho porque la metodología es buena. Ahora piense en el lugar donde usted se congrega. Piense en el lugar donde usted se está alimentando espiritualmente. Por eso le quiero decir, tenga cuidado con la información que recibe, porque esa información te va a llevar a la bendición o te va a llevar ¿a dónde? Al fracaso. Yo les voy a hablar hoy de algunas cosas que la Biblia no dice, pero que nosotros asumimos como verdades bíblicas. Por eso le quiero hablar de promesas y advertencias. Y hoy le quiero hablar de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la fidelidad de Dios. En unos próximos cultos hablaré de 3 lugares. Los lugares que Dios habita, los lugares que Dios visita y los lugares que Dios evita. Son 3 lugares. Salmo capítulo 36, versículo 5, para que entremos en el tema. Salmo capítulo 36, versículo 5. Un salmo muy interesante. Recuerde que usted vino a aprender a estudiar. Felicito a los que traen cuaderno, en que anotar, los que no tragan entero, los que estudian, los que investigan. Dice el salmista, Jehová hasta los cielos. Subraya la palabra cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. ¿Correcto? El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo, el universo, y el tercer cielo donde vive ¿quién? Dios. Dice, hasta los cielos. ¿Llega qué cosa? Tu misericordia. Y luego da otro atributo de Dios y dice, tu fidelidad alcanza ¿hasta dónde? Hasta las nubes. Ok. ¿Cuál llega más lejos? ¿La misericordia o la fidelidad? La misericordia. ¿Qué es misericordia? Es cuando Dios tiene compasión de mi miseria. O sea, cuando Dios me ve y sabe que yo he hecho cosas malas y Dios me ve con compasión. Se llama misericordia. Pero la fidelidad de Dios es algo supremamente delicado que no hemos aprendido como iglesia a valorar y a respetar. Este mismo pasaje en la NBLA dice así: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos y tu fidelidad hasta el firmamento. Muy bien. Pase al Nuevo Testamento y vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Segunda epístola de Timoteo. Muy interesante lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Y dice la palabra del Señor. Vamos a estudiar con detenimiento la fidelidad de Dios. Dice la palabra, Pablo le está enseñando a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo. Y le dice en el versículo 11, palabra fiel, es que es esta. O sea, mira Timoteo, lo que te voy a enseñar no lo puedes olvidar que nunca, Timoteo. Esto es fundamental, este es el ABC, Timoteo. Si somos muertos con él, subraye muertos, también ¿qué cosa? Viviremos con él. Ok, vamos despacio. ¿Qué es ser muerto en Dios? Tú y yo tenemos que morir a cosas por agradar a Dios. Amén. Uno tiene que morir a la carne. Uno tiene que morir a placeres. Uno tiene que morir a amistades. Uno tiene que morir a deseos de venganza. Uno tiene que morir a muchas cosas. Pero la Biblia, Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Pablo está en la cárcel. Pablo está en Roma. Y Pablo quiere decirle a Timoteo cómo ser un buen soldado. Le dice, mira Timoteo, si tú mueres para Dios, también vas a ¿qué? A vivir para él. Primera clave. Nada de lo que nosotros dejamos de hacer, hermano, es en balde. Escuchan.
Ay, Señor, me cuesta tanto trabajo dejar de ir a las rumbas. Escúchame, detrás de cada cosa que tú renuncias, también habrá una recompensa de parte del Señor. Escúchame, eso no es en vano. Cada cosa a la cual yo decido renunciar, el Señor también, ¿qué hace? Me recompensa. Pero luego le dice Pablo a Timoteo en el versículo 12, eso me gusta. Si sufrimos, subraye estas dos palabras. Si sufrimos, ¿la vida cristiana tiene sufrimiento? Sí, hermano. Si a usted le enseñaron que ser cristiano es ir de victoria en victoria, como dicen por ahí, sí, pero entre victoria y victoria hay una batalla. Yo no puedo llegar a una victoria si no peleo primero. O sea que habrá en medio de la batalla, antes de llegar de una victoria a otra, un nivel de ¿qué cosa? De sufrimiento. Pero si sufrimos por causa de Él, ¿qué dice la Biblia? También reinaremos ¿con quién? Con Él. O sea, si usted sufre, prepárese porque un día, cuando el Señor venga por los suyos, usted también va a reinar. Pero aquí viene, lo primero que yo le acabo de decir se llaman promesas. ¿Qué es una promesa? Algo que está condicionado a mi comportamiento. Entonces, si yo muero, Señor, si yo muero a esto, ¿qué pasa? Viviré para Él. Señor, si yo sufro, ¿qué pasa? Reinaré contigo. Eso se llama una promesa. Pero ahora viene algo que se llaman las advertencias. Sigamos. Dice, y esto es claro, si sufrimos también, reinaremos con Él. Y aquí hay algo muy clave. Si le negáramos, Él también, ¿qué cosa? Okay. Aquí la cosa se va a poner complicada. Cuando yo me paro aquí y yo doy testimonio, la Biblia dice que si yo lo confieso al Señor delante de los hombres, Él me confiesa a mí delante del Padre. Si yo le niego, bíblicamente, hermano, es que Dios es amor, escúcheme, hay una revoltura aquí que nos enseñaron mal. Dice la Biblia, si usted muere, vive con Él. Si usted sufre, reinará. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, si le niegas, escúchame, ¿qué va a hacer Dios? Dios también, ¿qué cosa? Te negará. Versículo 13. Y aquí quiero llegar. Si fuéramos infieles, Él permanece como fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ok? Este pasaje ha sido sacado del contexto. Escúcheme, ¿cómo yo sé cuando algo es sana doctrina? Cuando el pasaje que lo leo antes y después y entiendo qué quiere decir el pasaje. Yo he escuchado a mucha gente diciéndole a alguien que está pecando con ganas, conocedor de la palabra, diciéndole, tranquilo, si tú eres infiel, Dios permanece como fiel. Si yo solo leyera este pasaje, yo podría decir que este pasaje es una promesa. Si yo lo saco del contexto. Pero cuando yo lo meto en un contexto, me doy cuenta que esto no es una promesa. Esto es una advertencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Le voy a contar qué ocurre con mi hijo. El viernes me tocó, pues, llevarlo al colegio. Entonces yo me levanté, hice a las 5 de la mañana, yo ya estaba en pie, hacerle el desayuno. Ustedes saben que yo no cocino. Entonces, ¿cuántos minutos que había que meterle las nuggets a la freidora? Entonces, le hice el desayuno. Antes de despertarlo, me fui, me bañé, lo desperté, le di el desayuno, báñate. A las 6:35 estábamos saliendo de la casa. Llegamos a las 7:03 al colegio, él entró a las 7:15. Cuando hablé con mi esposa y le contaba, a ella le daba risa. ¿Por qué? Porque con ella es otro proceso. Ella lo arruncha, lo besa. Yo estoy en el carro a las 6:40. Marcela, el niño, ya va. 6:45, 6:50. El hombre conmigo sabe que cuando yo le digo ya, es ya. Él lo sabe. ¿Por qué? ¿Yo lo amenazo? No, yo le doy algo que se llama una ¿qué? Una advertencia. Ejemplo, yo le digo, ok, si a tal hora no has hecho tal cosa, entonces no ocurre tal otra. Es una advertencia. Yo lo estoy amenazando. Amenaza es que, te voy a pegar, mira a dónde voy a llevar, y llega el niño, hace lo que no tenía que hacer y no le cumplo. Eso se llama una amenaza. Yo no tengo necesidad de amenazarlo. Yo le muestro el beneficio
y le muestro ¿qué? La consecuencia, ¿correcto? Entonces, ayer anoche nos sentamos a cenar los dos. Le compré cena, ¿no? Porque pues no iba a hacer de cena, entonces estábamos cenando. Y el hombre se agarra a hablar y hablar y hablar, y yo le tenía un tiempo para acostarlo a dormir. Le tengo un tiempo para que él se acueste y se levante de buen ánimo. Y le dije, Gianmarco, si a tal hora no has terminado de cenar, lavas el plato, tu plato. El hombre empezó por no lavar el plato. No cumplió. ¿A lavar qué? El plato. Gianmarco, si a tal hora no recogió los juguetes, no te dejo ver tele. Entonces eso se llama una ¿qué? Una advertencia. ¿Sabe que con Dios funcionan exactamente así? Dios promete cosas, pero están condicionadas a mi comportamiento. Y Dios también hace advertencias, también condicionadas a lo que yo hago. Analicemos este pasaje un poco más en profundidad. Pablo le recuerda a Timoteo cuatro cosas. Pablo le está recordando a Timoteo: 1. Servimos a un Mesías victorioso que murió y resucitó. 2. El mundo puede perseguir a los cristianos, pero no puede detener el avance del evangelio. 3. Dios ha decidido salvar a los escogidos por medio de la predicación del evangelio. Y 4. Dios es fiel a sus promesas y a sus advertencias. Ok, contextualicemos el pasaje. Si yo le digo a usted me dice, ay, es que yo estoy pecando, pero vea, usted sabe que yo estoy luchando, pero yo no estoy dejando el pecado. Yo le voy a decir una cosa: está siendo infiel a Dios. Pero yo no puedo aplicar este pasaje y decirte, tranquilo, peca, porque aunque tú seas infiel, Dios permanece ¿qué? Fiel. Escúchame, ¿cuál es la verdadera interpretación del pasaje? En el versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ok. ¿Fiel a quién? ¿A mí? No. Él permanece fiel ¿a quién? A Él mismo. Escuchen. ¿Estamos enredados? Vamos bien. ¿Sí? Levanten las manos que están entendiendo. Bueno. Sin hipocresía, ¿no? Volvemos a empezar. ¿No? A ver. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece como fiel. Pero fiel a mí, no, fiel a Él. Le voy a poner un ejemplo claro de esto. Yo conozco casos de esposas que les han montado los cachos. Y esposos. Yo le digo que una de las cosas más terribles que puede experimentar una pareja es el tema de la infidelidad. Se lo digo con todo mi corazón. Yo llevo con Marcela para 25 años. Y durante estos días que ella ha estado allá en Medellín, ¿usted cree que... yo me ponía a pensar en estos días, ¿usted cree una mujer celosa? ¿A dónde está videollamada? Eso es de pura tóxica la videollamada. No estoy aquí con el niño en un parque acuático. Videollamada. Tiene por qué celarme ni yo ni me doy cuenta. Allá se quedó con un hermano que es de aquí de la iglesia, viene en Medellín, el mayor Herrera, ¿no? Ya se quedó allá en el apartamento de ellos. Y entonces el mayor tiene una moto grande. Y entonces me dice ayer, el mayor me va a recoger en la moto. ¿Puedo irme? Claro, vaya, disfrute, agárrelo. Viva su experiencia. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama como fidelidad. Ahora escúcheme esto. Yo he conocido mujeres que les han traicionado. Y la mujer, gloria a Dios, con temor o con valores o con principios, no hace lo mismo. No porque el desgraciado se lo merezca, sino porque ella es fiel a quién. ¿A él? No. Ella es fiel a quién. A sí misma. Escúcheme. Ella es fiel a sus principios. No es fiel a él. Él no se merece, sino que le haga lo mismo. Él no se merece más. Yo he conocido casos. Yo tuve un caso muy cercano. El esposo llegaba el viernes en la noche, tenían 2 niños. Él se comenzaba a alistar. Un tipo agradable, simpático, se alistaba, a las 7 de la noche se iba y la mujer detrás. Ella también se alistaba y se iba a ver cuál de los dos rumbeaba más, a ver cuál de los dos llegaba más borracho y llegaba más tarde. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Los niños. Los niños. Ahora uno de ellos es una habitante de calle en Estados Unidos. No se sabe nada de él, es un familiar mío. Ahora, hay personas que han dicho, mira, tú no te mereces, sino que yo te haga lo mismo.
pero yo voy a permanecer fiel a qué? A mí mismo o a mí mismo. Eso es una gran virtud y yo felicito a las personas que no hacen lo mismo que hizo el otro haciéndole daño. Escúchenme, lo felicito o la felicito. Así mismo es Dios. Nosotros decimos, Dios todo lo puede hacer. Eso es falso. Hay cosas que Dios no puede hacer. Mentir. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Dios no se puede matar a Él mismo. Dios no puede morir. Y Dios no puede ser infiel. Entonces cuando la Biblia dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no es a mi infidelidad, es a su ser, a su presencia, a su naturaleza. No sé si me hago entender. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice que Él no puede negarse, es que Él sí o sí es un ser fiel a Él. Le voy a contar algo muy interesante sobre esto. Hay malos versículos que la gente dice que están en la Biblia y no están en la Biblia. Primero, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esto, hermano, lo siento, esto no está en la Biblia. Dice, yo a veces estoy por ahí, pues gracias a Dios por esta vida ministerial medio anónima. Pues gracias a Dios que son las cosas que la gente que tiene fama no disfruta del anonimato. Yo a veces estoy sentado por ahí comiéndome algo, estoy mercando. Y yo escucho gente que predicando, ¿no? Y hermano, y entonces la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Esto no lo dice a mí. Pero lo creemos. Otra cosa que decían, al que madruga, Dios le ayuda. Esto no lo dice la Biblia. No se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Esto no lo dice la Biblia. Lo he dicho hasta el cansancio. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Eran magos, pero no sé cuántos eran y no eran reyes. Otra cosa que dice la gente, al que peca y reza, ¿qué cosa? Empata. Entonces voy a explicar rápidamente porque necesito irme al tema de la fidelidad. Estos principios. Ayúdate que yo te ayudaré, no dice la Biblia, pero la Biblia sí dice en Josué 1, versículos 6, 7 y 9, dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, amigo, la Biblia dice, esfuerces. ¿Qué es esforzarse? Madrugue, salga a llevar hojas de vida, salga a trabajar, gánese la vida honrada y esforzadamente. Hay algo aquí que yo quiero decirles. Por ejemplo, dice, no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Y en Mateo 10, 29 y 30 dice lo siguiente. Me gustaría que usted lo buscara en su Biblia, por favor. Ahí lo tenemos ya. Ok. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están, ¿qué? Todos contados. Todos tus pelos de la cabeza están, ¿qué? Contados por el Señor. Sean 2 millones, sean 100,000, sean 10. Todos están contados, ¿por qué? Por el Señor. Entonces dice, es que no se cae. ¿Y en dónde dice eso, hermana? En alguna parte tenemos que sacar eso, hermano. Tenemos que hablar estrictamente de lo que está en donde, en la palabra del Señor. Pero hay algo que a mí me aterra de todo esto, es que la gente dice, y cristianos dicen, es que Dios dice en la Biblia que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿En qué parte dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado? En ninguna. Escuchen. Con este cuentico, con este cliché, ¿cuánta gente se va al infierno? ¿Por qué? Porque es que Dios me ama y yo sigo pecando. Escúcheme. Si usted es infiel a su pareja, pero si usted peca conociendo de Dios de manera consciente, deliberada, si usted hace lo malo, escúcheme. No crea que Dios está en el cielo mirándote con una sonrisa diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermano, no es verdad. Si para Dios fuera así, entonces Dios mandaría al infierno al pecado y no al pecador. Sí, porque si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, entonces mandemos a lo que aborrezco al infierno. ¿A qué? Al pecado, a los hechos. Pero ¿quién va al infierno? ¿El pecado o el pecador?
pecador, el ser humano. Ahora, Proverbios capítulo 8, versículo 17. Dice que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Le voy a dar el sustento. Proverbios 8, 17 dice, yo amo, está diciendo Dios, yo amo a los que, ¿qué? ¿Usted quiere ser amado por Dios? Amén. Dios corresponde a ese amor. Yo amo a los que me aman. Y esta es una clave para los que madrugan a orar. Y me hallan los que temprano me buscan. Este mismo texto en la RBA dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Y la TRA, traducción lenguaje actual, dice, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar con todos los que me buscan. Ahora, hablemos un poco de la fidelidad. Si usted es infiel, no espere recibir los beneficios de la fidelidad. Escúchame. Yo no voy a entrar en el tema del matrimonio, pero bíblicamente hay un único causal de divorcio y es la infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me caso, mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece ¿a qué? A mí. O sea que si yo tomo este cuerpo que no es mío y lo llevo a estar con otra persona, en realidad ese cuerpo le pertenecía a ella y ahí ocurre una ruptura en el pacto matrimonial. Escuchen. Yo creo en segundas oportunidades dentro del matrimonio. Yo creo que hay personas que fallaron y se arrepintieron, como dice la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, ¿no? ¿Correcto? No solo es decir, lo hice, también hay que apartarse. Y luego la Biblia dice que la consecuencia ¿cuál es? ¿Alcanzará qué cosa? Misericordia. Yo creo en eso, esos tres pasos. Confiésalo, sácalo a la luz. Segundo, apártate. Y tercero, alcanza misericordia. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es la gente que comienza a pecar por deporte. Un tema de infidelidad se puede perdonar. Un error cualquiera de nosotros, y yo le he dicho a Dios, líbrame, ninguno de nosotros está exento de caer. Dios nos guarde. Los hombres se tienen que cuidar de las 3 Fs, faldas, fama y fortuna. Dios nos guarde, hermano. Ahora, una cosa es un tema y otra cosa es un tema ya recurrente. En ese orden de ideas, la mujer cristiana que decide estar con un marido infiel, ella no está en la obligación de devolverle los derechos que a él le corresponden si él fuera fiel. Por ejemplo, el sexo. Ella no está en la obligación. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Si ella decide cohabitar con un hombre que no la respeta, que no la valora, que le monta los cachos, ella no está bíblicamente obligada a estar con él en la intimidad. Escúcheme. Y les voy a contar el por qué. Yo no sé si usted lo ha vivido. El sexo cuando estaba fuera del matrimonio es horrible. Las relaciones íntimas en pecado son horribles. No hay un goce, no hay un disfrute, no hay paz, hay acusación, hay miedos que quede embarazada, la vergüenza que salgan las cosas a la luz, que nos descubren. Pero escúcheme esto. Pero cuando se casa la pareja y tienen la bendición de Dios y se unen en el matrimonio, les quiero contar qué ocurre. Es algo poderoso y maravilloso. Escúcheme. Nada se compara con hacer las cosas bien. Usted en su matrimonio, la Biblia dice, bendito sea el lecho sin mancilla. Usted no tiene que amarrar a su mujer, ponerle esposas, darle patadas, golpes, puños, cogerla del pelo, como hoy en día pues nos quieren meter por redes sociales, todo eso. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del milagro. Cuando dos personas se aman legítimamente, limpiamente, se aman desde su interior, desde su corazón, son el uno para el otro, son únicos, son exclusivos. Hermano, le quiero contar que el disfrute íntimo no tiene comparación con nada en esta tierra. Escúchame. Ahora, Dios dice, ¿tú puedes ser infiel?
pero yo seguiré fiel a mis principios. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 6. Este es otro pasaje que usamos mal, y yo le voy a explicar por qué lo usamos mal. Filipenses 1, 6 dice, lo usamos mal, lo hemos usado mal. Estando persuadido de esto, o sea, Pablo está diciendo, esto que voy a decir es demasiado importante, relevante. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, subraya de aquí en adelante, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Y en la versión JBS dice, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuchen. ¿Este pasaje se cumple en todos los seres humanos? No. Entonces yo escucho a alguien que le dice al otro, el otro está en la mano y le dice, viene y le dice por levantarle el ánimo, le dice, tranquilo que el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Esto no aplica para todos los seres humanos. Escucho. Dios, desde que tú fuiste creado en la eternidad antes de venir acá, Dios tenía un plan contigo. Antes de venir a la tierra. David dijo, mi embrión veo en tus ojos. Jeremías, Dios le dice, antes de que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te aparté. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto es muy interesante. El que se cumpla o no se cumpla ese plan, no lo condiciona Dios, sino yo mismo. Yo soy el que voy a realizar el plan de Dios o lo voy a entorpecer. Yo puedo ser el saboteador de mis sueños número 1, más que el guiador. Ahora, yo he escuchado a gente diciéndole, tranquila, tranquilo, que el que empezó la obra la terminará y la perfeccionará. Eso no aplica en todo el mundo. A mí me sorprende el tema de los adictos. Ustedes, yo nunca lo he negado. Yo consumí droga a los 12 años. Y siento mucha compasión con ellos y hablo mucho con adictos. Creo yo que es parte de mi gratitud, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo le puedo decir que el 99% de los adictos sabe que la droga es mala. Lo saben. Y le quiero decir que en un porcentaje muy alto de los adictos que uno ve en la calle, como habitantes de calle, conocen de la Biblia. De hecho, aquí viene un muchacho que era un líder en una iglesia grande de Cali. Se iba a casar, previo a que se casara, descubre que su futura esposa es la amante de su mejor amigo y el tipo se tira a las drogas. Mire, yo he hablado con ese muchacho horas de la Biblia. Ese muchacho sabe Biblia, pero su decisión lo tiene ahora en una posición de desventaja. Yo no puedo venir a decirle a él, es que el Dios que empezó la obra en ti la perfeccionará, porque eso es un mal mercadeo, marketing equivocado. Le estoy diciendo lo que no es real, escúcheme. Para que se perfeccione la obra, él debe estar donde Dios quiere que él esté, no en la calle, escúcheme. Hermano, si yo estoy soltero y yo estoy orando a Dios por una esposa, pero yo estoy en fornicación, yo estoy para aquí buscando allá, de cama en cama, hermano, lo único que estoy haciendo es entorpeciendo la llegada de la persona correcta a mi vida. ¿Te guste o no te guste, hermano? Ah, no, pero es que Dios es fiel. Él es fiel a Él, no es fiel a mi infidelidad. Escúcheme. Yo le dije a ese muchacho un día, le dije, ¿sabes una cosa? Que tú te hayas tirado al abismo de las drogas por una mujer solo me muestran una cosa. Ella para ti era un Dios. Eso es, un ídolo. Porque si una persona te deja y tu vida se acaba, sencillamente era tu Dios. Si tú sientes que tu vida, yo soy consciente de esto, hermano. Yo sé que Marcela me ama y me ama como una mujer tiene que amar a un hombre. Pero yo soy consciente que si yo le fallo a Marcela, me dice, bye, hasta la vista. Ella no se va a morir sin mí, gracias a Dios. Y este hombre arruinó
El propósito, el Señor puede venir a decir, es que Dios que empezó la obra. ¿Por qué? Vamos a contextualizar. Devuélvase por favor a Filipenses ahí, en el 1, versículo 3. ¿Qué quiere decir los versículos previos? ¿Por qué Pablo dice que el que empezó la terminará? Porque esta gente estaba en el río de Dios. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está siendo bien honesto, me está diciendo que él ora todos los días por ellos. Cuando me acuerdo, doy gracias. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué hace Pablo? Ruega por ellos. Aquí está la clave del 6. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué tenía esta gente en el Evangelio? Comunión. ¿Desde qué momento? Desde el primer día hasta dónde? Hasta ahora. O sea que si usted permanece, si usted ha permanecido, yo le puedo decir, el Dios que empezó la obra, la perfeccionará. Pero si no permaneces, yo no te puedo decir eso. Voy a decirles algo más. En la Biblia hay 3 tipos de adulterio. 3 tipos de adulterio. El primer adulterio se comete con la mente. Mateo capítulo 5, versículo 28. 3 tipos de adulterio. ¿Qué es adulterar? Cambiar la esencia de algo, ¿correcto? Cuando usted estaba en el mundo y le gustaba tomar, si a usted le hubieran puesto una botella de licor y te dicen, ¿y este licor porque es más barato que el acostumbrado? Ah, no, un pequeño detalle, es adulterado, ¿usted lo tomaría? Ustedes han visto el señor que a veces viene aquí, que viene en silla de ruedas, que quedó ciego, que no puede hablar, dice, Gustavo, ¿lo ha visto? Loki. Es por un trago adulterado, quedó ciego, quedó postrado en una silla de ruedas. ¿Usted tomaría algo adulterado? No. Entonces la Biblia me habla de 3 tipos de adulterio. El primero se llama mental, dice, pero yo digo, y está hablando el Señor, que cualquiera, o sea, esto no es para unos pocos, cualquiera que mira a una mujer, y aquí está la clave, mis queridos varones y varonas, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice la Biblia en la versión de Palabra de Dios para Todos, pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella en su mente, ya ha cometido pecado por ella. Ok, pues vamos a entender este tipo de adulterio y esto nos va a servir a todos. Hermanito, hermanita, usted en la casa del Señor, que está con sus hermanos, que está en el camino de la fe, yo le voy a pedir el favor a las hermanas que se pongan ropa adecuada. Sí, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, y aquí no somos religiosos, pero hay de ropa, ¿sí o no? Y yo he contado esto porque le puede servir a usted testimonio. Yo estaba una vez en una iglesia y delante mío había una hermana que se le salían las tangas del pantalón. Entonces yo quería adorar a Dios, pero las tangas no me dejaban. Yo tenía a Marcela al lado, me tengo que decirle a Marcela, quitémonos porque esta mañana me va a sacar del reino, o sea, voy a pecar. En otro lugar había una tarima supremamente elevada y venía una morena grandota, tenía unas piernotas, parecía patinadora, con una falda arriba de la rodilla de anuncios. Hermano, ¿qué cuento de anuncios? Todo el mundo estaba pensando algo. Entonces hay gente que nos hace pecar, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que aprender. Yo hablé incluso con ella y yo le dije, hermana, bájele. Entonces nosotros tenemos que aprender a una cosa. Aprenda a mirarle a la gente la cara. Ay, amor, ¿te fijaste tan bonita? ¿Qué cintura que tiene la hermana Julara? Oh, no, lo siento, yo de cintura, de pecho, de nalgas, yo no estoy ahí entretenido con eso. Escúchame. En esos días yo hablaba con un hombre y me decía, pastor, qué duro es ser cristiano en Cali, ¿no? Con tanta mujer guapa y bonita. Hermanos, la verdad sí. Yo creo que ser cristiano en Bogotá es más fácil. Lo bien. En Bogotá uno se puede santificar más. Pero si yo vivo en Cali, yo tengo que aprender a convivir con eso, ¿o no?
Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer un proceso de decirle, Señor, yo puedo estar cayendo sin darme cuenta en ser un adúltero mental. Y peor aún, las mujeres hoy en día miran a los hombres con ganas, con deseo, le sacan la lengua, lo miran como si fuera pues una chupeta, un dulce, un caramelo. Hermanos, a eso nos está llevando el mundo. Adulterios mentales, no me estoy acostando con nadie más, pero estoy codiciando a gente en mi corazón. No alimentes esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas comienzan a alimentarte y el diablo se da cuenta y luego te coloca y te materializa la que va a hacer realidad tu fantasía sexual y vas a arruinar todo corto de nulo. Entonces hay un adulterio que se llama como mental. Entonces yo puedo decirle al Señor, Señor, guarda mis ojos, ¿correcto? Si yo vengo por una serie y viene una muchacha que puede ser una tentación, me cambio. Ahora, si estoy en un centro comercial, perdí. ¿A dónde cambia uno? Miro para el techo, miro para el suelo. Evito, hermano, evito. Si hay una mirada incorrecta, no la sostengas. No la sostengas. No alimentes cosas. Pero hay un segundo adulterio y está en Juan capítulo 8, versículo 3. Aquí le traen a una mujer sorprendida en adulterio, usted lo conoce. Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida. ¿Cómo la encontraron a ella? ¿Cómo la encontraron? ¿Les contaron? No, ella la sacaron de la cama. Sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido, otra vez dice la palabra, sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde estaba con el que estaba adulterando? No lo trajeron, machismo, ¿no? Ella paga los platos rotos. Este adulterio llama un adulterio como consumado. Significa que ella era la mujer de alguien o el señor era esposo de alguien. Una recomendación. El adulterio socava tu matrimonio desde adentro. Hermanos, yo sé que esto no se predica, yo sé que yo predicar aquí de prosperidad, de fama, de poder, de dinero, usted estaría feliz, pero escúcheme, esto es necesario. Yo puedo tapar todo. Yo puedo encubrir. Yo puedo crear falsos perfiles, darle todas las triquiñuelas habidas y el diablo es un buen consejero para eso. El padre de toda mentira te dirá cómo hacer, pero escucha. Dos reinos saben qué está pasando y tarde o temprano las consecuencias tocarán a tu puerta. Escucha. No hay nada más maravilloso que tener algo que se llama paz. Está en cualquier parte con paz. Yo a mi celular no le tengo clave, cójanlo, mírenlo, con paz. Escúcheme. Si usted ha caído en el tema del adulterio, le quiero dar un consejo si me lo permite. Pídale perdón a Dios. Busque con quién confesar su pecado, no necesariamente su pareja. No siempre es recomendable. Busque ayuda, escúcheme, y apártese y alcanzará algo que se llama ¿qué? Misericordia. A continuación, sane a su hogar. ¿Cómo se sana el hogar? Vuélvase a casar. Eso se llama una renovación ¿de qué? De votos. Como el pacto se rompió, se tiene que volver a hacer a través de un nuevo ¿qué? ¿Un nuevo qué? Pacto. El último adulterio está en Santiago 4:4. Y con esto vamos buscando los últimos minutos de la enseñanza. Primero es mental, segundo es físico y el tercero es espiritual. El apóstol Santiago dice, oh almas, ¿cómo? O sea que uno puede adulterar espiritualmente. Sí. Mire lo que dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está haciendo una pregunta. Hermano, le voy a decir una cosa. Dios es fiel a sí mismo. Yo no puedo ser amigo de Dios si soy amigo de ¿qué? Del mundo. Escúcheme. Usted puede estar metido de cabeza en una iglesia, escúcheme. Usted puede oír prédicas, usted puede diezmar, ofrendar, ayunar. Pero si usted es amigo del mundo,
¿Qué es el mundo? ¿El planeta? No, el sistema antidios. Si usted hace cosas que no debe hacer, convive con personas que no tiene que convivir, practica cosas que no debe practicar, escúcheme, no aspire a ser amigo de Dios, porque Dios es ¿qué? Fiel a sí mismo. Después dice Santiago lo siguiente, cualquiera incluye a todos, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Yo he escuchado gente que dice, tranquilo, Dios entiende. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, Dios es amor. Escúcheme, no se equivoque. Finalmente, Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6. Haz que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Obviamente Dios ve dos tipos de pecadores. El pecador natural que no conoce la Biblia y el pecador carnal que conoce ¿de qué? De la palabra. En el Salmo 5 hay algo muy interesante en cuanto a la fidelidad de Dios y en su esencia, que me lleva a mí a contemplar unas posibilidades. Dice el versículo 4, porque tú no eres Dios que se complace en ¿qué cosa? ¿Dios se complace en la maldad? No, hermano. Se reúnen tres malos y sacan la Biblia y leen Mateo 18, 19, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No aplica. Dios no se va a meter en medio de tres malos, escúcheme. No se vaya con ese cuento, hermano, al infierno. Escúcheme. Dios al malo no lo ama. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Si usted quiere subrayar esto es muy interesante. El malo no habitará junto a quién? A Dios. Haz que yo voy a la iglesia, hermano, pero por acá hago mis vueltas, hago mis cosas. Hermano, no se engañe. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar de hacer lo malo, ¿correcto? Acercarme a Dios. No perderme lo que Dios tiene para mí, escúcheme. No se pierda el plan de Dios para su vida, escúcheme. Yo tengo mi perro que se llama Luke y todos lo conocen. El hombre se congrega cada 8 días, viene al culto. Juicioso, apenas acaba el culto, él se desordena, viene acá, me pide la botella de agua. Mi perro es un chandoso. Y la palabra lucky significa, o lucky en inglés significa afortunado. Y cuando yo voy por la calle y yo veo otros chandosos callejeros, yo quisiera adoptarlos. Yo creo que yo tendría que poner unos 50 si pudiera. Y yo veo a mi perro y yo digo, qué afortunado es. Se le ha dado una vida excelente en comparación con la vida de otros perros callejeros. Perdóneme por lo que le voy a decir. No vivas como un perro callejero teniendo un amo, un señor, un Dios que tiene un plan perfecto para ti. Escúchame. No te pierdas por pequeñeces lo grande que Dios tiene para ti. Versículo 5. Ay, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Yo solo me estoy inventando, yo no escribí la Biblia. Y luego dice una palabra muy tenaz, dice, aborreces, y ni siquiera debe caer mal, aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Destruirás. Entonces, a los malos no habitarán, los insensatos estarán delante de sus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, y luego dice al final, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará ¿quién? Se lo voy a leer en la Dios hablado, no sé si la tenemos ahí, versículo 4. Dice, no eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado. Versículo 5, en la Dios habla hoy, que es la que leen los católicos. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos, tú odias a los malhechores. ¿Sabe? Le voy a contar algo para que oremos.
Si morimos para Dios, viviremos para Él. Si sufrimos con Dios, reinaremos. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel a su palabra, a sus promesas, a sus mandamientos, a sus propósitos. Dios lo necesita. No desaprovechemos la fidelidad del Señor. Colócate en pie, por favor. ¿Sabe una cosa? Yo delante de Dios libro toda responsabilidad hoy de sus actos por ignorancia. Libro la responsabilidad. Cuando alguien te enseña y te enseña bien, los resultados serán óptimos. Según las Escrituras, en los últimos tiempos habrá abundancia de maestros, pero la Biblia dice falsos. Hoy hay abundancia de comunidades y congregaciones que se imparte a su membresía falsedad. Pero por supuesto también hay cientos y miles de iglesias de sana doctrina. Jamás nos vamos a creer los dueños de la verdad. Pero hay un detalle muy relevante y es que la información que te están dando te puede llevar al cielo o te puede alejar de él para siempre. Yo quisiera decirte, hermano, para que no salgas molesto o molesta, decirte todo está bien, sigue pecando. Bueno, ni siquiera quisiera decirte. Yo debo decirte hoy, si somos infieles, nos estamos perdiendo de los beneficios de tener una comunión con un Dios que tiene un gran atributo, es fiel. Si yo soy fiel a Dios, el Señor corresponderá a esa fidelidad con una superior. No sé si usted alguna vez ha escuchado este término, pero a la gente que viene a la iglesia se le dice hermanos, porque compartimos la misma fe, la misma sangre, la del Cordero. Se nos dice creyentes, porque se supone que debemos creer, pero también se nos dice fieles. Así los llama en la Biblia algunos pasajes. Fieles. Tal vez tú no creciste en un hogar donde viste la fidelidad. Tal vez tú desconoces qué significa ser fiel, leal a algo o a alguien. Yo doy gracias al cielo. Porque aunque mi mamá era atea, mi mamá siempre me enseñó valores y principios sólidos en mi vida. Que aún a pesar de esos valores, yo tomé la decisión en cierto momento de torcer mi camino. Pero no por causa de una mamá que no me corrigiera y no me mostrara el camino correcto. Yo le doy gracias al cielo porque mi mamá fue mujer de un solo hombre. Jamás presencié yo una escena de infidelidad de mi mamá, metiendo hombres a la casa cuando mi papá no estaba. Por eso creo yo que uno de los atributos más importantes que debemos tener hoy en día es la fidelidad. Señor y Dios, perdónanos. Ninguno de nosotros está aquí para señalar a su prójimo. ¿Quién de nosotros no está exento de caer y de fallar? Ninguno. Pero ruego a ti, Dios poderoso, para que permitas que este corazón infiel se transforme en un corazón fiel a ti
a mi pareja, a los principios de la Biblia, a los preceptos, mandamientos, estatutos. Como te dijo David, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. No me quiero mover como el mundo se mueve, la corriente del sistema antidios. Quiero ser fiel. Quiero ser coherente. Lo que hablo y lo que digo, una misma cosa. Quiero ser una persona leal, confiable, que no decepciono, no traiciono, no apuñalo por detrás. Señor y Dios, yo hoy pido perdón por la gente que he defraudado y he hecho daño en esta situación. Tal vez yo tengo un patrón generacional desde mi casa, desde mi familia, de infidelidad, pero eso hoy se tiene que cortar en el nombre de Jesús. Señor, quebranta en mí toda iniquidad, toda herencia de padres, de abuelos y de bisabuelos, y levanta en mí una generación fiel. Señor, el fiel ora a Dios y Dios oye, porque tú eres fiel y te conectas con intimidad. Si usted puede levantar sus brazos allí, adore un momento al Señor.